Hey, capturing the moment? El pasillo era estrecho y los pasajeros se movían con pasos lentos y cuidadosos. Maika dejó que algunas personas pasaran primero, tomando su tiempo para sacar su chaqueta del compartimento superior y colgársela sobre el hombro cada movimiento. Era deliberado, calculado para parecer natural, cotidiano, nada que provocara atención. Sin embargo, era plenamente consciente de la corriente subyacente en la cabina, las miradas persistentes, los gestos sutiles, el ocasional vistazo que traicionaba, curiosidad o juicio. Era un teatro que había recorrido muchas veces, donde su mera presencia podía malinterpretarse, reinterpretarse y grabarse sin su consentimiento. Una azafata apareció cerca de la parte delantera de la cabina, con una carpeta en la mano, hablando en voz baja con otro miembro de la tripulación. Sus ojos se dirigieron hacia Maika, luego a Todd, y el breve intercambio de miradas parecía confirmar la realidad tácita de lo que había sucedido. No hubo anuncio, no hubo confrontación abierta, pero el reconocimiento permaneció en el aire, como una sombra. Maika lo sintió, pero no permitió que rompiera su compostura. Mantuvo la mirada al frente, los dedos alrededor del asa de su bolso, un ancla sutil en el entorno cambiante. Al avanzar hacia la salida, algunos pasajeros susurraban, entre ellos, intercambiando miradas rápidas que sugerían reconocimiento de lo ocurrido. Maika notó a una joven unas filas detrás, con un cuaderno abrazado al pecho, que había observado las acciones de Todd durante el vuelo con atención. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella asintió levemente, casi imperceptible, pero cargada de reconocimiento. Maika permitió que un pequeño agradecimiento se formara dentro de él, antes de volver la mirada al camino por delante. Todd caminaba unos pasos detrás, manteniendo una distancia cuidadosa. Maika notó cómo los ojos de Todd se movían, escudriñando, buscando validación de la narrativa que había construido durante el vuelo. Era sutil, casi imperceptible, pero para Maika era inconfundible. La necesidad constante de confirmar sus propios prejuicios, de moldear la realidad para que encajara con lo que había imaginado. Maika lo había visto muchas veces en aeropuertos, tiendas y espacios públicos, donde se sentía fuera de lugar simplemente por existir al acercarse al puente de embarque. La atención de Maika se desplazó momentáneamente hacia la gente que venía en sentido contrario. Familias, viajeros con trajes de negocios, niños con juguetes o libros, ancianos apoyándose en sus andaderas. Observó cómo sus cuerpos y rostros ocupaban espacio sin el peso de la sospecha adherido a ellos. Lo comparó con su propia experiencia, la inspección invisible que lo seguía donde fuera, y sintió la acostumbrada punzada en el pecho anel. Final del puente. La terminal se abrió ante él, iluminada con luces brillantes y suelos pulidos que reflejaban el flujo de personas. Maika disminuyó ligeramente el ritmo, dejando que Todd acortara la distancia. Sus movimientos calmados, medidos y controlados. El piso estaba marcado con líneas que guiaban el tráfico de los viajeros, conduciendo hacia reclamo de equipaje, aduanas y salidas. Maika siguió el camino, consciente de las cámaras de seguridad, del personal en los mostradores, de las miradas de otros pasajeros. Cada paso era calculado, un equilibrio entre integrarse y mantenerse en guardia. Todd finalmente habló, su voz baja y cautelosa, como probando el aire. «Oye», dijo, sin volverse hacia Maika, «solo quería asegurarme de que estás bien». Había una tensión en sus palabras, una mezcla de incertidumbre y justificación. Maika no respondió de inmediato. Continuó caminando, firme y sereno, evaluando cuánto compromiso era seguro y cuánto silencio era necesario para mantener el control de la situación. Se movieron hacia la explanada principal, un espacio lleno de señales, kioscos y grupos de viajeros. Maika notó un pequeño puesto de café a su derecha.
el aroma de granos tostados cortando el aire estéril. Casi se permitió imaginar detenerse por un momento y tomar una taza, una pausa mínima en la narrativa que le habían impuesto. Pero desechó la idea. Mantuvo su paso, deliberado, mezclándose con el flujo mientras permanecía aislado en su burbuja de vigilancia que había sostenido durante horas a las personas a su alrededor. Seguían sus rutinas, ajenas o selectivamente conscientes, moviéndose. Con propósito, una familia con niños pequeños se detuvo para atar un zapato. Un hombre mayor ajustaba la correa de su equipaje. Una pareja discutía en voz baja sobre vuelos de conexión. En medio de esa actividad, Micah se sintió simultáneamente invisible y extremadamente visible. La paradoja de ser juzgado e ignorado a la vez por una sociedad que solo elegía ver lo que querían. Todd ajustó nuevamente el teléfono. Perceptible, suficiente para que Micah lo notara. El acto era casi automático, como si él no reconociera del todo la tensión que llevaba. Micah dejó escapar un pequeño suspiro interior, reconociendo el cansancio que se le había acumulado durante horas de vigilancia silenciosa. El vuelo había terminado, pero la inspección, la narrativa impuesta y la sensación de ser constantemente juzgado permanecían. Finalmente, Todd habló a su acompañante, la voz mesurada, midiendo cada palabra. ¿Sabes?, dijo. Esto no está realmente bien. Todd se tenso. Solo estoy siendo precavido, respondió, bajo y defensivo. Nunca se puede tener demasiado cuidado hoy en día. Micah notó el cambio sutil en Todd. La leve rigidez de los hombros, el gesto nervioso de revisar el teléfono. No habló. Aún no había nada que decir. La historia no había concluido. Solo se había trasladado del avión a la terminal. La narrativa de observación, miedo y prejuicio continuaba. Pero ahora, en un escenario más amplio y menos contenido. Micah llegó a la zona de reclamo de equipaje. Las cintas transportadoras, girando con maletas de todos los tamaños y colores. Escaneó la multitud, buscando el mejor lugar para tomar la suya, con el menor contacto y exposición posible. Sintió el cansancio en los hombros, la tensión residual de las horas bajo escrutinio, y aún así mantuvo la compostura, un punto de calma en medio del caos casual de la terminal. Todd permaneció unos pasos atrás. Su presencia, un peso sutil, una tensión no hablada que persistía sin palabras. Micah podía sentir la anticipación en él, la expectativa de que algún tipo de acción adicional sería necesaria, de que la narrativa que había construido en su mente durante el vuelo demandaba resolución. Micah permaneció en silencio, dejando que el momento se estirara, dejando que el tiempo afirmara su propio ritmo, consciente de que el momento de la verdad, la revelación de la realidad frente a la percepción, estaba aproximándose, y que lo que viniera reflejaría no solo a él, sino al mundo en el que se movía con cautela y gracia deliberada. Micah siguió avanzando con paso firme, sintiendo cómo la multitud lo envolvía, como un río de cuerpos y murmullos que se movían a su alrededor. Cada persona que pasaba parecía ocupar el espacio con una naturalidad que él no podía darse el lujo de permitir. Para él, cada movimiento debía ser calculado, cada mirada interpretada, cada gesto medido para no despertar la atención equivocada. El aeropuerto estaba lleno de cámaras, de empleados observando desde los mostradores, de ojos de pasajeros que se cruzaban con los suyos y luego desviaban la mirada. Pero para Micah esa vigilancia era invisible hasta que impactaba directamente en Todd. Permanecía detrás, su presencia una sombra constante. Micah percibía cada ajuste que él hacía en su teléfono, aunque estuviera oculto, cada leve movimiento que parecía casi inconsciente. Era un recordatorio de que la narrativa que Todd había creado durante el vuelo todavía persistía,
trasladada al espacio más amplio de la terminal. Maika no respondió a su presencia con hostilidad ni con desafío. Simplemente siguió caminando, manteniendo la calma que tanto había practicado, consciente de que cualquier reacción podría ser utilizada en su contra, no por la verdad, sino por la percepción de los demás. Al llegar a la zona de control de seguridad, Maika tuvo que detenerse brevemente para mostrar su tarjeta de embarque y su identificación. La oficial de seguridad era una mujer joven, con expresión profesional, y mientras revisaba sus documentos, sus ojos recorrieron a Todd, luego volvieron a Maika. No dijo nada, pero la tensión de la situación se sintió en el aire. Un silencio cargado de significado que no requería palabras. Maika respiró hondo, entregando sus documentos con movimientos medidos, permitiendo que la oficial realizara su procedimiento sin alterar su postura. Todd avanzó detrás de él, ligeramente más lento, observando cada movimiento con cautela, ajustando la forma en que sostenía el teléfono en su bolsillo. Había un pequeño brillo de duda en sus ojos, algo que parecía contradecir la seguridad con la que había actuado durante el vuelo. Maika notó ese resquicio, pero no permitió que le diera satisfacción o enojo. Simplemente continuó hacia la cinta transportadora donde su equipaje esperaban. El zumbido de los motores de maletas y el sonido de los rodillos metálicos llenaban la zona, mezclándose con el murmullo de pasajeros que recogían sus pertenencias. Maika mantuvo la mirada en sus bolsas, calculando cada paso para evitar roces innecesarios, cualquier interacción que pudiera ser malinterpretada. Había aprendido a anticipar los movimientos de los demás, no como ejercicio de paranoia, sino como medida de autoprotección. Cada gesto, cada respiración contenida, cada paso cuidadoso era parte de una coreografía silenciosa que había ensayado innumerables veces en su vida. Una vez que tomó su maleta, ajustó la correa del bolso sobre su hombro y comenzó a moverse hacia la salida principal del aeropuerto. El flujo de personas era constante y cada rostro que se cruzaba con el suyo representaba un juicio potencial, una opinión no solicitada, una interpretación automática basada en prejuicio. Maika sentía el peso de cada mirada, consciente de que Todd seguía detrás, midiendo sus propios movimientos, construyendo una narrativa que solo él podía ver completa. Al salir del área de reclamo de equipaje, el aeropuerto se abrió en un espacio amplio, lleno de luces fluorescentes y pasillos que conducían a las distintas salidas. Maika se movió con cuidado, observando a los pasajeros que se acercaban y se alejaban, calculando cómo cruzar su camino sin llamar la atención. Había familias con niños, viajeros de negocios, ancianos apoyándose en sus bastones, parejas discutiendo sobre horarios de conexión. Todo parecía normal, pero para Maika, la normalidad estaba cargada de tensión, porque él sabía que, en cualquier momento, su presencia podría ser percibida como amenaza o curiosidad injustificada. Todd ajustaba su postura, moviendo el teléfono en el bolsillo como si necesitara verificar algo que solo él podía interpretar. Maika lo notó sin mirar directamente. Era un reflejo inconsciente, un patrón que no podía ignorar. Durante un instante, Todd parecía conflictuado, dividido entre la narrativa que había construido y la realidad de que Maika no había hecho nada que justificara su sospecha. Pero no hubo reconocimiento de esa contradicción, solo un persistente seguimiento silencioso que pesaba como una sombra. Maika se acercó a la zona de transporte hacia las salidas, donde se acumulaban taxis, autobuses y transportes privados. Observó cada señal, cada agente de seguridad, cada cámara, calculando el mejor camino para salir sin incidentes. Todo era un ejercicio de precisión, una coreografía silenciosa que requería que todo su cuerpo y mente trabajaran en conjunto. La fatiga comenzaba a sentirse, pero no podía permitirse relajar la vigilancia
ni un instante. La historia que Todd había comenzado dentro del avión todavía no había terminado. Mientras avanzaba, un grupo de pasajeros lo observó brevemente, probablemente preguntándose qué hacía allí, pero pronto desviaron la mirada. Micah permitió que su rostro permaneciera neutral, sus movimientos calmados y medidos, como si él mismo no fuera parte del drama que se desarrollaba. Sabía que cada acción de Todd, cada pequeño ajuste del teléfono, podía ser interpretado por cualquiera como prueba de algo que no existía. Al girar hacia la salida principal, Micah sintió un leve alivio al ver la luz natural del exterior filtrarse por las puertas automáticas. El aire fresco le dio un instante de claridad, aunque no de seguridad completa. Todd permanecía detrás, sus pasos sincronizados, cada uno medido, cada uno registrando, sin levantar la voz, sin confrontar directamente, pero con la intención clara de observar y documentar. Micah respiró profundo y se preparó para enfrentar lo que sucedería fuera del aeropuerto, consciente de que la historia que había comenzado en el avión no terminaría hasta que se encontrara con el mundo real y con quienes podrían ver la situación desde fuera. Cada mirada, cada gesto, cada sombra en su mente se combinaba en un escenario que él debía atravesar con calma, cuidado y control absoluto de su propia presencia. Micah salió finalmente por las puertas automáticas hacia la terminal principal del aeropuerto, el aire fresco golpeando su rostro como un recordatorio de que estaba fuera del espacio confinado de la cabina. El sol brillaba débilmente a través de nubes dispersas, iluminando el flujo constante de pasajeros que avanzaban hacia taxis, autobuses y vehículos privados. Aún así, la libertad del exterior no aliviaba completamente la tensión que llevaba consigo. La vigilancia de Todd y la conciencia constante de cada mirada a su alrededor lo mantenían alerta. Todd permanecía detrás, apenas a unos pasos, su teléfono oculto en la chaqueta, pero sus ojos seguían cada movimiento de Micah. Algo en la manera en que ajustaba constantemente la postura, el gesto casi inconsciente de registrar cada detalle. Micah lo percibió de inmediato. A la misma necesidad de confirmar su narrativa, que había dominado todo el vuelo, seguía activa, ahora en un entorno más amplio, más impredecible, donde cualquier transeúnte podía convertirse en testigo. Micah respiró profundo y avanzó hacia la salida, hacia el estacionamiento, manteniendo el paso firme y deliberado. Cada movimiento estaba medido, cada giro de cabeza calculado para observar sin parecer vigilante. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado, cualquier expresión podía ser utilizada para justificar un prejuicio que no tenía fundamento. Pero estaba acostumbrado. Había navegado por estas tensiones toda su vida, y aunque la fatiga comenzaba a calar, su compostura permanecía intacta. Y unos metros, un grupo de pasajeros se detuvo para recibir a familiares. Algunos se abrazaban, otros intercambiaban sonrisas, mientras que Micah avanzaba entre ellos como una figura solitaria. La sensación de ser observado persistía no solo por Todd, sino también por otros que quizá lo percibían como diferente, como alguien que no pertenecía completamente a ese espacio. La experiencia era familiar, dolorosa, pero no paralizante. Cada paso reforzaba su control sobre la situación. Cada respiración mantenía su equilibrio emocional. Todd finalmente habló, su voz baja, apenas audible para Micah. No entiendo, solo quiero asegurarme de que no pase nada. Había un matiz de confusión y justificación mezclado en sus palabras. Micah continuó caminando sin girarse. Cada palabra que pudiera responder sería una oportunidad para que la narrativa de Todd se afianzara. El silencio en este caso era su mejor herramienta. El estacionamiento se extendía frente a él, lleno de autos,
taxis y vehículos de transporte compartido. Micah identificó rápidamente el lugar donde su transporte había sido ordenado. Mientras caminaba, notó la diferencia entre la sensación de seguridad de los demás y la suya propia. Ellos avanzaban sin vigilancia consciente, sin calcular cada mirada o movimiento. Él, en cambio, evaluaba constantemente, anticipando, ajustando su ritmo para no parecer amenazante ni nervioso. A un pasajero cercano observó brevemente a Micah. Luego apartó la mirada, quizá con curiosidad, quizá con juicio. Micah no lo notó de manera personal, sino como parte del flujo que siempre existía a su alrededor. Percepciones y prejuicios que no dependían de él, pero que podían afectar la forma en que era tratado. La tensión de la vigilancia continuaba, una capa invisible que seguía recubriendo su existencia pública. Cuando Micah llegó a la acera donde esperaba su transporte, se detuvo por un momento para asegurarse de que su maleta estaba firmemente asegurada y de que nada obstaculizaba su camino. Todd permaneció unos pasos atrás, su teléfono aún en el bolsillo, el gesto casi automático de observar y registrar. Micah podía sentir el peso de la intención detrás de la presencia de Todd. No era casual, no era neutral, había un propósito. En una búsqueda de confirmación que solo él podía interpretar, Micah respiró hondo y levantó ligeramente la mirada, notando a los conductores, las luces intermitentes de los taxis y la llegada constante de pasajeros. Todo parecía normal, pero cada elemento del entorno estaba teñido por la vigilancia que había comenzado en el avión. Cada rostro, cada movimiento, cada sombra era parte de un escenario que él debía atravesar con cuidado absoluto. En ese momento, un pequeño grupo de personas se acercó, algunos aparentemente esperando transporte, otros simplemente cruzando la acera. Oh no, Dee. Un hombre que parecía reconocer a Todd de algún modo, quizá por la interacción durante el vuelo, o simplemente por su postura, lo miró con curiosidad. Todd ajustó su teléfono de manera casi defensiva, como si anticipara que alguien podría cuestionarlo. Micah observó la escena, tranquilo, evaluando la posibilidad de cualquier confrontación. Y finalmente, el transporte llegó. Un automóvil discreto que se detuvo con un suave chirrido de freno. Micah colocó su equipaje en el maletero, revisando su entorno mientras lo hacía. Todd permaneció en la acera, aparentemente intentando no interferir, pero su presencia continuaba generando tensión. Micah subió al vehículo, cerró la puerta con cuidado y se sentó, manteniendo su postura recta y controlada. El conductor asintió y arrancó, integrando a Micah en el flujo del tráfico. Pero la sensación de vigilancia persistió, como un eco que no se desvanecía mientras el auto avanzaba. Micah miró por la ventana, observando el aeropuerto alejarse. La narrativa de Todd, su impulso de documentar y confirmar prejuicios, aún flotaba en el aire, y Micah sabía que la historia no terminaría hasta que se encontrara con la realidad fuera del aeropuerto, con testigos, con consecuencias posibles. No era miedo lo que sentía, era vigilancia, conciencia, la tensión acumulada de años de existir bajo miradas que juzgaban sin entender. En el auto giró hacia la avenida principal, y Micah finalmente permitió que un pequeño suspiro escapara de su pecho, no todo, sino como un reconocimiento de que había cruzado un límite. El espacio contenido de la cabina y la terminal ya estaba atrás. Y ahora la narrativa de Todd se enfrentaría al mundo real. Micah permaneció atento, cara, sentido alerta. Cada pensamiento, evaluando posibles escenarios, cada músculo preparado para la incertidumbre que venía a continuación. El automóvil avanzaba lentamente por la avenida, pero para Micah cada segundo era pesado, cargado de anticipación. Podía sentir cómo la vigilancia de Todd persistía en el aire, como un rastro invisible que lo seguía incluso después de haber dejado atrás la terminal. Cada giro, cada semáforo, cada peatón que se cruzaba frente a él
parecía amplificar la sensación de exposición. Sabía que cualquier movimiento podía ser mal interpretado. Cualquier expresión tomada como prueba de algo que nunca había hecho, Todd permanecía en la acera, justo detrás del auto, siguiendo su ritmo mientras caminaba hacia el estacionamiento, cercano para poder observar desde un ángulo distinto. Su teléfono permanecía oculto, pero Micah podía imaginarlo registrando cada gesto, cada pequeño detalle que pudiera reforzar la narrativa que había construido. No era casualidad. Era un impulso deliberado, una necesidad de confirmar prejuicios que existían únicamente en su mente. Micah observó por la ventana del auto y vio a varios pasajeros cruzando la calle, algunos con maletas, otros con mochilas y niños. Sus movimientos eran naturales, sin tensión, sin la constante autoconciencia que él había aprendido a mantener desde la infancia. La diferencia le pesaba, un recordatorio silencioso de que él siempre debía calcular su presencia. Mientras los demás podían existir sin vigilancia constante, el conductor del vehículo, ajeno a la tensión que se desarrollaba, comentó algo sobre el tráfico mientras giraba hacia la salida del aeropuerto. Micah apenas escuchó las palabras. Su mente estaba concentrada en todo lo que lo rodeaba, en la distancia que separaba a Todd del vehículo, en los transeúntes y en la posibilidad de que cualquier testigo pudiera ser arrastrado sin querer al drama que se estaba desarrollando. Cada segundo era calculado, cada respiración medida en Todd. Finalmente decidió acercarse al auto, caminando con cautela, sus pasos medidos, con la intención clara de observar de cerca sin provocar una confrontación. Micah lo notó de inmediato, ajustando su postura, manteniendo la calma, pero aumentando la alerta interna. No era miedo lo que sentía, era la familiar tensión de saber que alguien había decidido crear un escenario donde él era el protagonista de un juicio invisible. Cuando el auto se detuvo en el semáforo, Todd se colocó lo suficientemente cerca como para ser visible sin tocar el vehículo, pero lo suficientemente distante como para no parecer agresivo. Micah lo miró brevemente, manteniendo una expresión neutral. Cada microgesto podía ser interpretado, cada mirada podía ser usada como evidencia en un juicio que nunca había solicitado. Todd levantó un brazo, quizás para grabar, o quizás solo para ajustarse la chaqueta. La intención era ambigua, pero la tensión clara. Un grupo de peatones se detuvo cerca del semáforo, observando a Micah, tal vez por curiosidad, tal vez simplemente por coincidencia. Él notó sus miradas, pero no permitió que su postura cambiara. Cada respiración era medida, cada movimiento controlado, cada pensamiento evaluando la mejor forma de atravesar la situación sin dar motivo a un conflicto. Sabía que la narrativa de Todd no se sostenía en la realidad, pero eso no significaba que no pudiera afectar a quienes presenciaban el escenario desde fuera. Cuando el semáforo cambió a verde, el auto avanzó con cuidado. Todd ligeramente, manteniendo su teléfono oculto, pero su presencia seguía siendo un recordatorio constante de la vigilancia que Micah había experimentado desde el vuelo. Micah observó cómo se alejaba un poco y permitió que la tensión se redujera levemente, aunque nunca desapareció por completo. Sabía que cualquier relajación podría ser interpretada como vulnerabilidad. El auto se incorporó a la carretera principal y Micah permitió que sus pensamientos se concentraran en lo práctico, la seguridad del vehículo, la distancia a su destino, la manera de evitar cualquier interacción innecesaria. Su mente estaba en alerta máxima, evaluando cada opción, cada posible reacción de Todd, cada escenario que podría desarrollarse en los próximos minutos. No era paranoia, era cálculo, una estrategia de autoprotección que había perfeccionado a lo largo de años de experiencia. Mientras avanzaban, Micah notó un pequeño parque a un lado de la carretera, con familias disfrutando de la tarde, niños corriendo detrás de pelotas y ancianos sentados en bancas. La escena era tranquila, mundana,
pero cada elemento estaba filtrado por la tensión que llevaba consigo. Para los demás, era un paseo normal. Para él, era un recordatorio de lo que significaba existir bajo observación constante, finalmente. El vehículo se acercó al destino, un edificio discreto donde Micah debía reunirse con alguien que esperaba recogerlo. Su maleta descansaba a su lado, lista, y sus manos descansaban sobre ella con firmeza. Cada paso fuera del auto sería otro acto calculado, otra oportunidad para mantener la calma, otra prueba de que su existencia no necesitaba justificación. Antad permaneció atrás, ahora a cierta distancia, evaluando el entorno, ajustando su teléfono, como si la simple observación pudiera validar su propia narrativa. Micah respiró profundo, preparándose para el momento en que tendría que salir del vehículo y enfrentar el mundo exterior directamente, consciente de que la tensión acumulada durante horas estaba a punto de ser visible para cualquiera que se encontrara cerca. El conductor del auto detuvo el vehículo frente a la entrada del edificio. Micah ajustó su chaqueta y agarró la maleta, preparando cada movimiento con la precisión de alguien que sabe que incluso la mínima señal puede Abrió la puerta con cuidado, salió del auto y dio un paso hacia la acera, manteniendo la calma absoluta, consciente de la presencia persistente de Todd detrás y de cualquier otro transeúnte que pudiera estar observando en cada respiración. Era un acto de control, cada gesto medido para no ofrecer munición a una narrativa que no le pertenecía. Micah avanzó hacia la entrada del edificio, sintiendo que el mundo exterior finalmente comenzaba a absorber la tensión que se había acumulado durante el vuelo, el reclamo de equipaje y el trayecto. Hasta allí, la historia que Todd había comenzado a construir ahora enfrentaba la realidad de testigos, espacio abierto y consecuencias visibles. Y Micah estaba listo para atravesarla con la misma calma, inteligencia y dignidad que había mantenido durante horas. Micah avanzó hacia la entrada del edificio con paso firme, cada movimiento medido, cada respiración controlada. La acera estaba ocupada por transeúntes, algunos curiosos, otros absortos en sus propios asuntos. Para ellos, él era solo un hombre más, pero para Todd, su presencia seguía siendo un objeto de escrutinio, un material que debía documentar, analizar y confirmar. Micah lo notó de inmediato. No necesitaba ver el teléfono para sentirlo. La tensión persistía como un hilo invisible, pero él permanecía calmado, dueño de sí mismo y de su narrativa personal. Cuando llegó a la puerta del edificio, el recepcionista levantó la vista de su computadora, sonriendo levemente como si saludara a alguien habitual. Micah devolvió la sonrisa de manera breve y cortés, un gesto simple pero poderoso, porque en ese momento era una afirmación de su humanidad frente a la constante observación. Todd estaba todavía a cierta distancia, ajustando su teléfono, aparentemente capturando cada detalle. Micah no mostró ninguna reacción. Cada gesto de indignación, de defensa o de molestia podría reforzar la historia que Todd quería construir. El aire fresco de la tarde lo envolvía mientras ingresaba al vestíbulo. Los pisos brillaban con la luz natural que entraba por los ventos y el murmullo de la actividad cotidiana creaba un contraste marcado con la tensión que lo había acompañado desde el vuelo. Micah caminó hacia el ascensor, sus pasos medidos, el equipaje rodando suavemente a su lado. A su alrededor, la vida continuaban personas que iban y venían, conversaciones breves, teléfonos sonando. Todo parecía ordinario, mundano, pero para Micah, cada elemento era una oportunidad de ejercer control sobre su propia experiencia. Todd se acercó un poco más, finalmente a pocos metros, y levantó el teléfono, como si quisiera registrar algo más, pero la realidad comenzó a desafiar la narrativa que había construido. Otros transeúntes
lo miraban de manera neutral, algunos notando la distancia incómoda entre ambos hombres, pero ninguno interpretando la escena como una amenaza inmediata. La intención de Todd de convertir cada gesto de Misha en evidencia comenzó a desmoronarse frente a la indiferencia del mundo real en Maika. Subió al ascensor y se posicionó junto a la pared, manteniendo la postura recta. Respiró profundo y dejó que los segundos pasaran mientras el ascensor ascendía. Cada instante era un recordatorio de cómo había llegado allí. Desde la vigilancia constante en el avión, el vuelo silencioso de observaciones y microexpresiones, hasta la exposición en la terminal y en la acera. La culminación de todo ese tiempo estaba a punto de enfrentar el juicio de la realidad exterior, un espacio donde su presencia no necesitaba explicación, cuando las puertas del ascensor se abrieron. En el piso de destino, Maika salió con paso firme, con la dignidad intacta. Su objetivo era simple: en reunirse con su contacto, completar su viaje y continuar con su vida sin alimentar la narrativa falsa que Todd había intentado construir. La presencia de Todd detrás todavía estaba allí, pero la distancia física y la falta de interés de los demás comenzaron a restarle fuerza a su intento de control. Maika llegó a la oficina, donde su contacto lo esperaba con una sonrisa cálida. La interacción fue natural, fluida, un recordatorio de que el mundo no estaba definido por la paranoia de un observador, sino por la realidad compartida de las personas que reconocían la humanidad del otro. Mientras conversaban brevemente, Maika pudo sentir que la tensión acumulada comenzaba a disiparse, reemplazada por una sensación de afirmación silenciosa. Su existencia, su comportamiento, su dignidad permanecían intactos frente al juicio infundado fuera. Todd permanecía en la acera, ajustando su teléfono una vez más, como intentando reconciliar la discrepancia entre la narrativa que había construido y la realidad visible. La impotencia era palpable. La historia que había imaginado, la necesidad de documentar la supuesta amenaza, no encontraba eco en el mundo real. Cada gesto de Mika, cada movimiento tranquilo y deliberado, desmantelaba silenciosamente el escenario que Todd había intentado imponer. Mika respiró hondo, permitiéndose un momento de alivio real. La situación no había sido fácil, y las horas de tensión habían dejado huella, pero la experiencia también reafirmó algo fundamental: su control sobre sí mismo, su capacidad de navegar espacios donde la vigilancia y el prejuicio eran constantes, y su derecho a existir sin explicación ni justificación. La exposición final no había venido de confrontación, sino de la verdad evidente y tranquila que él había sostenido durante todo el trayecto mientras se alejaba con su contacto. Maika observó el aeropuerto a lo lejos, la terminal donde tantas microtensiones habían ocurrido, la acera donde Todd lo había seguido, y todo el espacio abierto que antes parecía amenazante. La historia que Todd había intentado construir se había enfrentado a la realidad: un hombre negro existiendo, con calma, dignidad y humanidad, sin dar lugar a la narrativa de prejuicio en ese día. Para Maika, no se trataba solo de atravesar un aeropuerto o un viaje. Se trataba de recordar que cada respiración controlada, cada gesto medido, cada paso consciente, eran actos de resistencia silenciosa frente a un mundo que a menudo esperaba verlo equivocado, amenazante o culpable sin razón. Y mientras continuaba su camino, rodeado de la vida ordinaria del mundo exterior, Maika sabía que había ganado algo más que un viaje seguro. Había reafirmado su derecho a existir sin juicio, sin vigilancia injusta, con la dignidad que siempre había sostenido.